¿Qué pensarías si te dijera que justo ahora, algo de 11 kilómetros de ancho nos está observando desde los abismos del cosmos? Algo que apareció precisamente cuando teníamos la tecnología suficiente para detectarlo, siguiendo una ruta tan perfecta que desafía cualquier noción de azar. En octubre de 2017, registramos a nuestro primer visitante proveniente de otro sistema estelar. Un pequeño y enigmático objeto. Lo bautizamos Oumuamua, que significa explorador, enviado desde un pasado remoto. Su comportamiento fue distinto. Todo lo que habíamos observado antes aceleraba de maneras que sugerían que no era completamente natural. Luego, casi exactamente 8 años después, algo mucho más enorme lo siguió en su estela. 3. Atlas no es simplemente otra roca espacial flotando en el universo. Este colosal objeto eligió el recorrido óptimo a través de nuestro sistema solar y apareció en el momento exacto de la historia humana, mostrando características que han dejado a los astrónomos cuestionando todo lo que creían saber sobre visitantes interestelares. Su llegada no es casualidad, es precisa. Su trayectoria no es aleatoria, está calculada. Y su comportamiento indica que puede que no estemos observando un fenómeno natural en absoluto. Antes de explorar lo que esto podría implicar para la humanidad, dale un me gusta a este video y suscríbete si te intrigan estos misterios cósmicos. Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame desde dónde me escuchas y qué hora es en tu parte del mundo. Hay algo fascinante en saber que personas de todo el planeta están reflexionando juntas sobre estas mismas preguntas profundas. Esta noche, seguiremos la evidencia hasta donde nos lleve. Desde la física imposible hasta la inquietante posibilidad de que no estemos solos y que nunca lo estuvimos. Lo que descubramos podría cambiar la forma en que observas cada estrella en el cielo nocturno. Porque si llamaron Atlas, la cuestión no es si nos están vigilando. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará después? En septiembre de 1519, Fernando de Magallanes zarpó con una flota de 5 embarcaciones desde Sevilla, transportando a 237 hombres hacia aguas desconocidas del Atlántico. Su misión era hallar un paso occidental hacia las Islas de las Especias, navegando por rutas que ningún europeo había cartografiado. Pero Magallanes comprendía algo fundamental sobre explorar lo desconocido. Nunca envías toda tu flota a ciegas en un territorio peligroso. Primero, envías exploradores. Imagina esto. Cuando la expedición se acercaba a las traicioneras aguas de la costa sudamericana, en busca del pasaje que luego llevaría su nombre, pequeñas embarcaciones ágiles se adelantaban. Estas naves exploradoras contaban con tripulaciones mínimas, pero asumían el máximo riesgo. Su tarea era sencilla pero peligrosa: examinar aguas desconocidas, probar corrientes, mapear los peligros y, sobre todo, enviar señales a la flota principal. Ahora, visualiza un escenario similar, pero en lugar de barcos de madera navegando los océanos terrestres, hablamos de objetos moviéndose por la vasta extensión del espacio. En lugar de exploradores humanos, con banderas y bengalas, tenemos viajeros misteriosos provenientes del espacio interestelar. El primer explorador alcanzó nuestro sistema solar el 19 de octubre de 2017. Su nombre, Oumuamua, término hawaiano que significa explorador o mensajero distante, el primero en llegar. Cuando los navegantes de Magallanes y Elcano divisaban un paso seguro, utilizaban banderas de señales durante el día y bengalas por la noche para comunicar a la flota principal. El camino está despejado, siga nuestra ruta. Pero, ¿y si Oumuamua, avanzando por nuestro sistema solar,
con sus enigmáticas propiedades y trayectoria imposible, no solo estaba pasando de largo, y si realmente estaba enviando señales. Avanzamos hasta el 1 de julio de 2025. Otro objeto interestelar llega, designado Atlas 3Pine. Pero este es distinto, completamente distinto, de Oumuamua. Mientras Oumuamua tenía quizás unos cientos de metros de largo, Atlas se extiende a lo largo de 11 kilómetros. Si Oumuamua fue la pequeña y veloz nave exploradora que probaba nuestras aguas cósmicas, entonces Atlas podría ser el primer barco de la flota principal, respondiendo a un llamado enviado casi 8 años antes. En la historia militar, este patrón se repite una y otra vez. La caballería napoleónica enviaba jinetes ágiles para explorar posiciones enemigas. Durante la Segunda Guerra Mundial, patrullas de reconocimiento se aventuraban en territorio enemigo para recopilar información antes del ataque principal. Durante la Guerra Fría, los submarinos nucleares enviaban naves exploradoras más pequeñas para examinar redes de sonar y cartografiar obstáculos submarinos. El patrón siempre se repetía: explorar, reportar, seguir. Y esto es precisamente lo que hace que Atlas 3Pie resulte tan fascinante dentro de nuestra analogía cósmica. No llegó por azar. Su ruta es casi perfecta, alineada con el plano de nuestro sistema solar y desplazándose en una órbita retrógrada que optimiza la desaceleración gravitatoria. Si quisieras diseñar una nave para entrar en nuestro sistema solar de la manera más eficiente, utilizando la gravedad del Sol para reducir la velocidad interestelar, este sería exactamente el camino que escogerías. Piensa de nuevo en los exploradores de Magallanes. No navegaban a ciegas hacia aguas desconocidas. Elegían sus rutas con cuidado, aprovechando corrientes, vientos y rasgos costeros a su favor. Luego, comunicaban sus hallazgos a la flota principal mediante un protocolo de señales predeterminado, comprensible a través de vastas distancias. La flota principal seguía esas rutas ventajosas que los exploradores habían descubierto y marcado. ¿Podría Oumuamua haber sido ese primer explorador? Probando nuestras defensas gravitacionales, mapeando corrientes y tal vez incluso enviando un mensaje que aún no hemos aprendido a descifrar. ¿Acaso Atlas 3Pime es la primera nave de una flota mayor, siguiendo la ruta que aquel explorador inicial dejó marcada como segura? Los paralelismos son realmente convincentes. Oumuamua mostró aceleración no gravitatoria, girando de un extremo a otro, de manera que sugería un diseño artificial más que un comportamiento de asteroide o cometa natural. No presentó signos de desgasificación, la marca típica de los cometas, pero de algún modo parecía impulsado por fuerzas más allá de la simple atracción gravitacional. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, sugirió que podría tratarse de una vela ligera, una superficie reflectante diseñada para capturar la presión de la radiación estelar y generar propulsión. Ahora, con Atlas 3i, los misterios se multiplican. Fue detectado inicialmente con una enorme columna de polvo, pero sin señales espectroscópicas de los gases que normalmente acompañan a la producción de polvo. Durante meses, los astrónomos se intrigaron ante esta paradoja. ¿Cómo podía generarse polvo sin los gases sublimantes habituales? La respuesta, cuando finalmente se comprendió, fue tan elegante como sorprendente. El polvo estaba compuesto principalmente por cristales de hielo de agua, pero a esa distancia del Sol no había suficiente calor para vaporizarlos y producir gases detectables. Aquí es donde la analogía con los exploradores se vuelve aún más fascinante. Al igual que los exploradores de Magallanes dejaban marcas,
señales, o modificaban sutilmente su entorno para guiar a la flota principal. Oumuamua dejó detrás de sí un rastro de preguntas científicas, una estela de datos inusuales que ha ocupado a los astrónomos durante años. Nos obligó a desarrollar nuevos métodos de detección y nuevas formas de concebir a los visitantes interestelares. En esencia, nos preparó para lo que estaba por venir. Cuando se descubrió Atlas 3I, estábamos listos en varios niveles. Si no hubiera sido por Oumuamua, el sistema de rastreo que lo detectó, diseñado específicamente para identificar objetos potencialmente peligrosos cercanos a la Tierra, habría tenido datos previos que lo alertaran. El observatorio Rubin había estado monitoreándolo durante semanas antes del anuncio oficial, proporcionándonos información temprana sin precedentes. Fue como si el paso de Oumuamua nos hubiera enseñado exactamente qué buscar y cómo prepararnos. En la expedición de Magallanes, después de que los exploradores indicaban que el paso era seguro, la flota principal no se lanzaba de inmediato. Los barcos llegaban en secuencia, cada uno más grande y capaz que los exploradores, pero siguiendo la misma ruta, cuidadosamente señalizada. Si este paralelismo cósmico es válido, entonces Atlas 3I podría no ser el final de la historia, sino apenas el inicio. La pregunta que obsesiona a los astrónomos y cautiva la imaginación del público es simple. ¿Estamos presenciando la coincidencia más extraordinaria en la historia cósmica? ¿O acaso estamos siendo testigos de un patrón, una secuencia intencional de llegadas que comenzó con un explorador y continúa con visitantes cada vez más imponentes? La respuesta a esta pregunta podría revolucionar nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo, de la misma manera que el exitoso trabajo de Magallanes en aguas desconocidas transformó nuestra percepción del planeta Tierra. Comencemos con el primer mensajero, Oumuamua. El 19 de octubre de 2017, Pan-STARRS, un telescopio ubicado en la cima del monte Haleakala en Hawái, realizaba su estudio nocturno del cielo cuando el astrónomo Robert Werik detectó algo inusual en los datos. Un punto de luz moviéndose entre las estrellas de fondo, pero que no seguía los patrones predecibles de asteroides o cometas conocidos. En cuestión de horas, las observaciones de seguimiento confirmaron algo que ningún astrónomo había visto antes. Un objeto en una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no estaba atado a la gravedad del Sol. Estábamos ante un visitante del espacio interestelar. El nombre hawaiano, elegido para este vagabundo cósmico, era profundamente apropiado. Oumuamua significa explorador, o mensajero distante que llega primero. Incluso, el nombre parecía anticipar el misterio central de este objeto. ¿Fue realmente el primero de algo mucho más grande por venir? Lo que hizo a Oumuamua inmediatamente especial no fue solo su origen interestelar, sino cómo desafió nuestras expectativas en cada momento. Al rastrear su trayectoria hacia atrás, los astrónomos determinaron que aparentemente provenía de la dirección de la estrella Vega, situada a unos 25 años luz de distancia. Pero esto no fue simplemente un objeto expulsado de aquel sistema estelar. La cronología no cuadraba. Oumuamua habría tenido que abandonar la zona de Vega hace 600.000 años, mucho antes de que la estrella estuviera siquiera cerca de su posición actual respecto a nosotros. Aún más desconcertante era su velocidad relativa al estándar local de reposo, el movimiento promedio de las estrellas en nuestro vecindario galáctico. La mayoría de los objetos expulsados de otros sistemas estelares se moverían a velocidades de 20 a 30 kilómetros por segundo respecto a este marco, pero Oumuamua
se desplazaba a apenas 6 kilómetros por segundo. En términos cósmicos, estaba casi en reposo cuando nuestro sistema solar lo encontró. La probabilidad de que un objeto tuviera una velocidad tan baja, de manera natural, se calcula en menos del 1%. Este estado casi estacionario, a escala galáctica, significaba que Oumuamua no era un fragmento común de escombros interestelares. O bien, era un fenómeno natural extremadamente raro. O bien, algo completamente distinto, colocado deliberadamente en una posición donde nuestro sistema solar, inevitablemente, lo descubriría. A medida que los telescopios de todo el mundo se enfocaban en este visitante sin precedentes, sus características físicas resultaron tan extrañas como su trayectoria. Oumuamua giraba de punta a punta, con un período aproximado de 7,3 horas, y su brillo variaba en un factor de 10. Esta extrema variación sugería un objeto increíblemente alargado, como un cigarro cósmico, o extraordinariamente plano, como un panqueque girando a través del espacio. La interpretación alargada predominó al principio. Si Oumuamua tenía forma de cigarro, sería aproximadamente 10 veces más largo que ancho, lo que lo haría diferente a cualquier asteroide o cometa natural en nuestro sistema solar, donde los cuerpos más alargados rara vez superan un cociente de 3 veces su longitud sobre su ancho. Pero quizás, el rasgo más desconcertante de Oumuamua fue lo que no hacía. Al acercarse al Sol y alcanzar su perihelio, en septiembre de 2017, no mostró signos de la actividad típica de los cometas. No había coma de polvo y gas visible, ni cola arrastrada por el viento solar. Parecía un objeto muerto e inerte. Sin embargo, mientras los astrónomos seguían su trayectoria de salida, descubrieron algo imposible. Oumuamua estaba acelerando. Lejos del Sol, Oumuamua se desplazaba más rápido de lo que la gravedad por sí sola podría justificar. Esta aceleración, no gravitatoria, era sutil, pero inconfundible. Algo estaba impulsando a Oumuamua, otorgándole un empuje adicional al salir de nuestro sistema solar. En los cometas naturales, una aceleración así se explica fácilmente. Los chorros de gas que se subliman crean un efecto parecido al de un cohete. Pero Oumuamua no mostraba signos de desgasificación. Estaba siendo propulsado por una fuerza invisible. La comunidad científica se apresuró a proponer explicaciones naturales. Tal vez estaba compuesto de hielo de hidrógeno, tan puro y transparente que su sublimación era indetectable por nuestros instrumentos. Quizá era hielo de nitrógeno, como la superficie de Plutón, que se sublimaría sin generar gases visibles. O tal vez contenía burbujas de hidrógeno atrapadas durante eones de viaje interestelar, que ahora se liberaban lentamente. Cada hipótesis tenía sus méritos, pero también sus problemas. El hielo de hidrógeno sería casi imposible de detectar, pero extremadamente frágil, difícil de sobrevivir al rigor del viaje interestelar. El hielo de nitrógeno explicaría la falta de desgasificación visible, pero un objeto compuesto principalmente de nitrógeno debería ser mucho más oscuro de lo que parecía Oumuamua. La teoría del hidrógeno podría justificar la aceleración, pero requería un mecanismo de absorción de gas jamás observado en cuerpos naturales. En medio de este panorama de incertidumbre científica, el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, presentó su hipótesis más polémica. Oumuamua podría ser artificial. No un cometa, ni un asteroide natural, sino un artefacto tecnológico, específicamente una vela ligera. Las velas ligeras son un concepto bien establecido en la teoría de diseño de naves espaciales. Una superficie extremadamente delgada y reflectante
puede ser empujada por la presión de los fotones estelares. Al igual que un velero captura el viento, la aceleración sería gradual pero constante, más intensa cerca de la estrella y más débil a mayor distancia, exactamente como se observó en Oumuamua. Para que una vela ligera funcionara con las propiedades observadas, tendría que ser extraordinariamente delgada, no más de 1 milímetro de espesor, pero con una gran extensión. Esto explicaría tanto su forma alargada, tipo cigarro, o aplanada tipo panqueque, como su aceleración no gravitacional. También justificaría su brillo inusualmente intenso. Una superficie altamente reflectante refleja mucha más luz que una roca espacial típica. La hipótesis de Loeb fue recibida con gran escepticismo por la comunidad astronómica. El principio de la navaja de Ockham sugiere preferir explicaciones naturales a las extraordinarias, y un origen artificial de Oumuamua ciertamente parecía extremo. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y las explicaciones naturales seguían tropezando con problemas, algunos astrónomos empezaron a admitir que la hipótesis artificial, aunque improbable, no podía descartarse por completo. El debate sobre la naturaleza de Oumuamua continuaría mucho después de que el objeto se perdiera de vista, desvaneciéndose más allá del alcance de nuestros telescopios más potentes, mientras regresaba a la oscuridad interestelar. Pero su paso había cambiado radicalmente nuestra percepción de los visitantes del espacio profundo. Nos obligó a considerar que no todo lo que entra en nuestro sistema solar encaja perfectamente en las categorías de asteroide o cometa definidas por nuestra experiencia local. Lo más importante es que Oumuamua nos enseñó qué buscar. Sus características únicas, trayectoria hiperbólica, aceleración inusual, variaciones de brillo extraordinarias se convirtieron en una plantilla para identificar posibles objetos artificiales entre los restos naturales del espacio interestelar. Mientras Oumuamua desaparecía en las profundidades cósmicas, viajando silenciosamente a través del vacío a 44 kilómetros por segundo, dejó tras de sí algo más que información científica, un legado de interrogantes, un mapa de señales para futuros exploradores del universo. Artículos y debates teóricos surgieron a raíz de Oumuamua, dejando una pregunta que resonaría en la comunidad astronómica durante años. Si este fue realmente un mensajero lejano, el primero en llegar, ¿qué mensaje traía y qué lo seguiría? La respuesta apareció, de manera inesperada y dramática, casi 8 años después, en forma de un objeto que eclipsaría a Oumuamua en tamaño y complejidad. Atlas 3I. Un posible responso a un llamado que apenas empezábamos a comprender. Tercera parte. Teorías de comunicación. ¿Podría Oumuamua haber estado transmitiendo información? En el mundo natural, la comunicación a largas distancias no solo es posible, sino vital para la supervivencia. En las profundidades del dosel amazónico, las hormigas cortadoras de hojas dejan rastros químicos invisibles que guían a sus hermanas a fuentes de alimento a kilómetros de distancia. En el vasto Pacífico, las ballenas azules se comunican mediante llamadas infrasónicas que pueden recorrer miles de millas a través del canal acústico del océano. Los delfines emiten silbidos característicos, únicos para cada individuo, que permiten localizar a miembros específicos de la manada en el mar abierto. Estos sistemas naturales de comunicación comparten principios fundamentales. Utilizan el medio disponible, persisten en tiempo y espacio, y codifican información que puede ser decodificada por los destinatarios previstos. Si extrapolamos estos principios al espacio interestelar, la cuestión no es si la comunicación es posible a través de tales distancias, sino qué forma podría adoptar. Para un mensajero cósmico, como Oumuamua, el medio es el propio espacio.
Un vacío casi perfecto, salpicado de campos magnéticos, pozos gravitacionales y la tenue radiación de fondo cósmica. A diferencia de los rastros químicos de las hormigas o los canales acústicos de las ballenas, el espacio ofrece otras posibilidades. Radiación electromagnética en múltiples frecuencias, efectos gravitacionales, trayectorias calculables con precisión, y el objeto mismo actuando como mensaje y mensajero. Consideremos la posibilidad de que las propiedades inusuales de Oumuamua no fueran meras anomalías, sino características diseñadas deliberadamente para atraer la atención y transmitir información. Las extremas variaciones de brillo provocadas por su rotación podrían formar un patrón, un efecto de faro cósmico perceptible para cualquier civilización con telescopios ópticos. El momento de estos destellos, con un periodo de 7,3 horas, podría codificar información de manera similar a los intervalos precisos usados por faros para señalar balizas específicas. La superficie reflectante necesaria para explicar su brillo también podría tener un propósito doble: reflejar la luz solar para crear la señal visible y, al mismo tiempo, actuar como un espejo gigante, enfocando o redirigiendo señales electromagnéticas hacia destinos específicos. Si Oumuamua era de hecho una vela ligera, como sugirió Loeb, su orientación y rotación podrían controlarse para apuntar estos reflejos a ubicaciones precisas en el espacio, donde otros objetos podrían estar posicionados para recibirlos. Más intrigante aún, la propia trayectoria de Oumuamua podría constituir un mensaje. Su paso a través de nuestro sistema solar no fue casual. Se acercó notablemente a la Tierra, a solo 24 millones de kilómetros en su aproximación más cercana. Para un objeto interestelar, este acercamiento es extraordinario. A menos que haya sido guiado intencionalmente, la trayectoria podría demostrar capacidades avanzadas de navegación o garantizar la máxima visibilidad para observadores terrestres. La aceleración no gravitacional, que desconcertó a los astrónomos, también podría cumplir una función comunicativa, modificando su trayectoria de formas que no podrían atribuirse a fuerzas naturales. En esencia, Oumuamua habría anunciado su naturaleza artificial a cualquier observador suficientemente avanzado. La aceleración fue suave y sostenida, generando una desviación clara de una trayectoria puramente balística, imposible de ignorar en cálculos orbitales precisos. Era, en realidad, una firma, una manera de decir: no soy lo que aparento. Pero la comunicación no solo requiere un emisor y un mensaje, sino también un receptor. Si Oumuamua estaba realmente intentando comunicarse, ¿quién o qué era el destinatario? La respuesta más obvia es la civilización humana, que recientemente había alcanzado la capacidad tecnológica para detectar y rastrear objetos interestelares. Sin embargo, podrían existir otros receptores, objetos posicionados en el espacio, preparados para recibir y responder a las señales de Oumuamua. Aquí surge la tentadora idea de una red de comunicación cósmica. De manera análoga a cómo la humanidad utiliza estaciones repetidoras y satélites para ampliar el alcance de sus señales, una civilización interestelar avanzada podría emplear una red de nodos distribuidos a lo largo de la galaxia. Oumuamua podría haber estado comunicándose no solo con la Tierra, sino con otros puntos de esta red, informando sobre las características de nuestro sistema solar y nuestro nivel de desarrollo tecnológico. El momento de su llegada también sugiere intencionalidad. Apareció justo cuando la humanidad estaba desarrollando la capacidad de detectar de manera confiable tales objetos. El sistema Pan-STARRS, que lo descubrió, había estado operativo
solo unos pocos años. Encuestas anteriores podrían haberlo pasado por alto por completo, mientras que observaciones posteriores contarían con equipos más sofisticados para estudiar a estos visitantes en detalle. Oumuamua llegó en el instante perfecto, lo suficientemente tarde para que lo detectáramos, pero lo suficientemente temprano para que aún nos sorprendieran sus propiedades. La radioastronomía ofrece otro posible canal de comunicación. Aunque no se detectaron señales de radio evidentes provenientes de Oumuamua, su rotación constante y la orientación cambiante podrían haber barrido cualquier transmisión en haz estrecho a través del cielo, como un faro cósmico. Si las señales solo se emitían durante breves momentos, bajo condiciones óptimas, los receptores terrestres podrían no haberlas captado, al no estar apuntando exactamente en el momento correcto o en la banda de frecuencia precisa. Las características físicas del objeto también podrían permitir métodos de comunicación más exóticos. Su estructura delgada y potencialmente flexible podría haberle permitido modificar ligeramente su forma, alterando su sección transversal de radar o sus propiedades ópticas, codificando información en estas variaciones. Como una bandera de señales cósmica, deformaciones controladas podrían generar cambios detectables en las señales reflejadas. Quizá lo más fascinante es que Oumuamua podría haber dejado rastros físicos de su paso, partículas microscópicas o incluso objetos a escala nanométrica expulsados durante su tránsito por nuestro sistema solar. Estas partículas seguirían trayectorias predecibles y podrían ser recolectadas por futuras misiones espaciales, llevando información codificada a nivel molecular o atómico, representando así un método de entrega de mensajes físicos que persistiría mucho después de que el mensajero hubiera partido. El concepto de usar trayectorias físicas como mensajes no es totalmente especulativo. La humanidad ya ha empleado técnicas similares, aunque a menor escala. Las sondas Voyager llevan discos dorados con información sobre la Tierra y la humanidad, mientras que las placas de los Pioneer contienen mensajes pictóricos diseñados para ser interpretados por cualquier civilización suficientemente avanzada que pudiera encontrarlos. Estos objetos emplean sus trayectorias y propiedades físicas como parte integral del medio de comunicación. Si Oumuamua era verdaderamente un mensajero, su comunicación podría haber estado destinada no solo a nosotros, sino a quienes debían seguirle. Su trayectoria precisa y el momento de su paso podrían haber funcionado como coordenadas e instrucciones para los visitantes posteriores, de manera similar a cómo Juan Sebastián Elcano señalaba rutas para la flota que lo seguía. Al igual que los marcadores de navegación guiaban a la flota principal de Melin a través de aguas traicioneras, Oumuamua podría haber señalado un camino seguro a través de los peligros gravitacionales de nuestro sistema solar. La respuesta a tal mensaje no necesariamente llegaría de inmediato. La comunicación interestelar opera en escalas temporales que superan ampliamente la experiencia humana. La luz tarda años en atravesar las distancias entre estrellas, y los objetos físicos se desplazan mucho más lentamente. Si Oumuamua transmitió información sobre nuestro sistema solar a destinatarios en otras regiones de la galaxia, cualquier respuesta podría tardar años o incluso décadas en llegar. Incluso si partió inmediatamente después de recibir la información. Este retraso temporal genera una posibilidad fascinante. La respuesta podría ya estar en camino, enviada años atrás, basándose en observaciones previas de nuestro sistema solar. El papel de Oumuamua podría no haber sido iniciar el contacto, sino ofrecer los ajustes finales de trayectoria y la sincronización necesaria para los objetos que ya se dirigían hacia nosotros. La llegada de Atlas 3 Pimen en 2025, casi 8 años después de Oumuamua,
encaja notablemente bien dentro de esta línea temporal. 8 años son suficientes para que la información viaje varios años luz y se actúe en consecuencia, especialmente si los objetos que responden ya se encontraban relativamente cerca de nuestro sistema solar. El tiempo sugiere que no se trata de una coincidencia aleatoria, sino de una secuencia coordinada de eventos iniciada por el paso y reconocimiento de Oumuamua. Queda por ver si alguna de estas teorías de comunicación es correcta. El método científico exige evidencia, no suposiciones. Y las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pero la posibilidad de que hayamos sido testigos del primer acto de comunicación interestelar, en 2017, añade un significado profundo a cada anomalía, a cada aceleración inexplicable, a cada propiedad misteriosa de Oumuamua. Si de hecho era un mensajero cósmico, su mensaje fue claro. No estamos solos. Nos están observando. Y algo mucho más grande se aproxima. Cuarta parte. La llegada del coloso 3IAE. Atlas fue detectado el 1 de julio de 2025 a las 3:42 de la mañana, hora local. La instalación del telescopio Atlas EPLO en Río Herardo, Chile, realizaba su estudio automatizado del cielo austral cuando sus algoritmos identificaron algo fuera de lo común. El sistema de alerta de objetos cercanos a la Tierra estaba diseñado para un fin específico: localizar cuerpos que pudieran representar una amenaza para nuestro planeta, idealmente con tiempo suficiente para actuar. Esa noche, sin embargo, Atlas encontró algo mucho más extraordinario que un simple asteroide potencialmente peligroso. El objeto apareció como una tenue mancha frente al campo de estrellas, desplazándose con señales que indicaban que pertenecía a nuestro sistema solar y no era una galaxia distante ni un fondo estelar. Los cálculos iniciales revelaron algo sin precedentes. No se trataba de un objeto cercano a la Tierra, sino que se movía en una órbita hiperbólica con una excentricidad de aproximadamente 6,2, viajando demasiado rápido como para estar sujeto únicamente a la gravedad de nuestro Sol. Se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado, y con mucho, el más grande. A pocas horas de su descubrimiento, observatorios de todo el hemisferio sur comenzaron a rastrear el objeto, designado 3I Atlas, en honor a su lugar de hallazgo. Conforme llegaban más datos, los astrónomos se dieron cuenta de que habían estado observando a este visitante cósmico durante mucho más tiempo de lo inicialmente estimado. El fenómeno conocido como recuperación, que consiste en identificar un objeto en imágenes archivadas previas a su descubrimiento oficial, reveló que Atlas había estado oculto a plena vista durante semanas. El observatorio Vera Seize Rubin, previamente conocido como el Gran Telescopio Sinóptico, había capturado imágenes de la misma región del cielo como parte de sus actividades rutinarias de puesta en servicio. Cuando los astrónomos revisaron sus archivos, encontraron imágenes nítidas de 3I Atlas, que databan del 21 de junio de 2025, es decir, 10 días antes de su descubrimiento oficial. Aún más sorprendente, el satélite TESS de la NASA, dedicado al estudio de exoplanetas en tránsito, había estado rastreando inadvertidamente el objeto durante sus observaciones rutinarias, entre mayo y junio de 2025, aportando casi 2 meses de datos previos al hallazgo. Esta abundancia, sin precedentes de observaciones tempranas, transformó a 3I Atlas de un visitante fugaz a uno de los objetos interestelares más estudiados de la historia. Mientras que Oumuamua había sido detectado
apenas unas semanas antes de su aproximación más cercana al Sol, dando a los astrónomos un tiempo limitado para estudiar sus propiedades. 3I Atlas fue detectado meses antes del perihelio, brindando una ventana de observación prolongada que reveló información extraordinaria. Los primeros datos mostraron un objeto que superaba a su predecesor en todos los sentidos medibles. Mientras que Oumuamua se estimaba entre 100 y 400 metros de longitud, 3I Atlas se extiende por 11 kilómetros. Si Oumuamua era una pequeña nave exploratoria, 3I Atlas podría describirse como un acorazado, o quizás, más apropiadamente, como una nave de carga masiva capaz de transportar cargas sustanciales a través de distancias interestelares. Las estimaciones iniciales del tamaño de 3I Atlas fueron ajustadas a medida que se dispuso de observaciones más precisas. Los cálculos preliminares, basados en el brillo y la reflectividad supuesta, sugerían que el objeto podía medir hasta 20 kilómetros de diámetro. Estas sobreestimaciones iniciales reflejaban las dificultades de determinar las dimensiones de cuerpos distantes cuyas propiedades físicas eran desconocidas. Con mediciones fotográficas más exactas provenientes del observatorio Rubin, el tamaño se refinó a aproximadamente 11,2 kilómetros, convirtiéndolo en el objeto interestelar más grande, confirmado, jamás detectado. El período de rotación de 3I Atlas es de 16,16 horas y mostró una estabilidad notable, sin los cambios caóticos que caracterizaron a Oumuamua. Esta rotación constante sugería una forma más esférica o al menos equilibrada, lo que podría indicar un origen o una construcción fundamentalmente distinta. Mientras que las variaciones extremas de brillo de Oumuamua sugerían una forma alargada o aplanada, 3I Atlas mostró cambios de brillo mucho más moderados, insinuando una estructura más cercana a la simetría esférica. Curiosamente, 3I Atlas se aproximó desde una dirección asociada al grueso disco de nuestra galaxia, una antigua población estelar formada hace millones de años, cuando la Vía Láctea aún era joven. Los objetos provenientes del disco grueso suelen ser metálicos y primitivos, representando algunos de los materiales más antiguos de nuestro vecindario galáctico. Si 3I Atlas realmente se originó en esta población estelar, podría aportar información sobre el universo primitivo codificada en su composición. El momento de su descubrimiento también destacó la sofisticación creciente de nuestras redes de defensa planetaria. El sistema Atlas, que lo detectó, representa una nueva generación de estudios automatizados del cielo, capaces de localizar objetos mucho más débiles y distantes que los rastreos anteriores. El hecho de que varios observatorios hubieran estado siguiendo el objeto inadvertidamente durante meses antes de su hallazgo oficial, demostró cómo habían mejorado nuestras capacidades de observación desde el paso de Oumuamua. Pero quizás, el aspecto más significativo del descubrimiento de 3I Atlas fue lo que implicaba para la cuestión más amplia de los visitantes interestelares. La detección de Oumuamua en 2017 había sido considerada un evento singular, un acontecimiento astronómico único en la vida, cuyo hallazgo podría no repetirse durante décadas. El descubrimiento posterior de 2I Boris, en 2019, había sugerido que los objetos interestelares eran más frecuentes de lo que se pensaba. Con la llegada de 3I Atlas, solo 6 años después de Oumuamua, se estaba volviendo evidente que nuestro sistema solar recibe visitantes interestelares de manera regular. Las implicaciones estadísticas eran asombrosas. Si los objetos interestelares llegaran de manera aleatoria, la probabilidad de detectar 3 en un periodo
de 8 años, sería extremadamente baja, dadas las limitaciones de nuestros sistemas de detección y el vasto volumen de espacio que tendrían que atravesar. O estábamos presenciando una serie de coincidencias extraordinarias, o existía algún patrón o mecanismo subyacente que hacía que estas llegadas fueran más probables de lo que sugeriría el azar. El propio proceso de descubrimiento evidenció cuánto han avanzado nuestras capacidades desde Oumuamua. En aquel primer visitante interestelar, la detección se realizó mediante un único telescopio, y se realizó el seguimiento a través de unos pocos observatorios. En contraste, 3I Atlas fue inmediatamente incorporado a una red global de detección y seguimiento. Astrónomos aficionados se coordinaron con observatorios profesionales, mientras que telescopios espaciales proporcionaron observaciones complementarias en distintas longitudes de onda. Lo más relevante fue que la detección temprana ofreció a los astrónomos un tiempo sin precedentes para planificar observaciones exhaustivas. Mientras que Oumuamua ya había abandonado nuestro sistema solar antes de que muchos telescopios pudieran estudiarlo adecuadamente, 3I Atlas permanecería visible durante meses, permitiendo análisis espectroscópicos detallados, estudios de radio e incluso intentos de detectar cualquier señal artificial que el objeto pudiera estar emitiendo. El hallazgo de 3I Atlas también marcó un hito tecnológico en la detección de asteroides. No fue descubierto por observadores humanos escaneando placas fotográficas, como había sido la norma durante más de un siglo, sino mediante algoritmos avanzados que analizan imágenes digitales casi en tiempo real. Este enfoque automatizado representó un cambio profundo en nuestra forma de explorar el cosmos, reemplazando la inspección humana por inteligencia artificial, capaz de procesar enormes cantidades de datos de manera continua. Cuando la noticia se difundió entre la comunidad astronómica y posteriormente al público, 3I Atlas se convirtió en el centro de atención y especulación. Aquí había un visitante interestelar más grande que cualquier otro detectado previamente, que llegaba en el momento perfecto para ser estudiado con un detalle sin precedentes. Si Oumuamua había planteado preguntas sobre la naturaleza de los objetos interestelares, 3I Atlas prometía proporcionar respuestas. Sin embargo, como revelarían observaciones posteriores, este coloso traía consigo su propio conjunto de enigmas, profundizando en lugar de resolver las interrogantes planteadas por su predecesor más pequeño. El gigante del espacio interestelar estaba a punto de desafiar todas las suposiciones sobre cómo deberían lucir estos objetos y cómo deberían comportarse. Quinta parte. Una trayectoria desde la antigua galaxia. La trayectoria de 3I Atlas narra una historia escrita en el lenguaje de la mecánica orbital. Velocidades asombrosas, orígenes antiguos y un camino a través del espacio que desafía explicaciones simples. Para comprender la magnitud de este viaje cósmico, primero debemos considerar las enormes escalas involucradas en los viajes interestelares y los cálculos precisos que permiten desentrañar la historia y el destino de un objeto. Cuando los astrónomos hablan de excentricidad orbital y describen la forma de la trayectoria de un objeto a través del espacio, un círculo perfecto tiene excentricidad cero. La órbita ligeramente elíptica de la Tierra tiene una excentricidad de aproximadamente 0,017, mientras que el cometa Halley, con su trayectoria muy alargada, alcanza 0,967. Pero 3I Atlas, con una excentricidad de alrededor de 6,2, se encuentra en una categoría completamente distinta. Cualquier excentricidad superior a 1 indica una trayectoria hiperbólica, una curva abierta que nunca se cierra sobre sí misma. Los objetos en estas trayectorias no están ligados gravitacionalmente a nuestro sistema solar.
pasan una sola vez y continúan hacia el espacio profundo, sin regresar jamás. El exceso de velocidad hiperbólica de 3I Atlas. La velocidad que tendría si estuviera infinitamente alejado de la influencia gravitacional del Sol alcanza aproximadamente los 58 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale casi al doble de la velocidad necesaria para escapar de nuestro sistema solar desde la órbita terrestre. Se desplaza más rápido que cualquier nave humana jamás construida, más veloz incluso que las sondas Voyager, ahora en rumbo hacia el espacio interestelar, y supera la velocidad máxima de la sonda Parker Solar durante sus encuentros cercanos con el Sol. Esta velocidad extraordinaria revela indicios sobre los orígenes del objeto que van más allá de la simple navegación. Los cuerpos dentro de nuestro sistema solar, incluso aquellos en órbitas extremas, rara vez superan los 50 kilómetros por segundo respecto al Sol. Para que 3I Atlas alcanzara los valores observados por medios puramente naturales, sería necesario expulsarlo desde un sistema estelar masivo o acelerarlo mediante interacciones gravitacionales complejas con múltiples estrellas durante períodos prolongados. La dirección desde la cual se aproximó 3I Atlas proporciona pistas aún más intrigantes. Al trazar su trayectoria hacia atrás, los astrónomos determinaron que el objeto se originó en una región asociada con el disco grueso de nuestra galaxia. Esta población estelar representa algunas de las estructuras más antiguas de la Vía Láctea, formadas cuando nuestra galaxia era más joven, compacta y con mayor proporción de hidrógeno y helio en comparación con hoy. Las estrellas del disco grueso suelen tener entre 8 y 12.000 millones de años, nacidas cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. Los objetos provenientes de esta antigua población se habrían formado en condiciones muy distintas a las que prevalecían durante el nacimiento de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años, estando compuestos principalmente por hidrógeno y helio, con solo trazas de los elementos pesados asociados con la formación planetaria y procesos biológicos. Lo que hace aún más notable la trayectoria de 3I Atlas es su orientación relativa a la arquitectura de nuestro sistema solar. Se esperaría que la mayoría de los objetos interestelares se aproximaran desde direcciones aleatorias, reflejando la naturaleza caótica de la dinámica galáctica y los procesos de expulsión estelar. Sin embargo, 3I Atlas sigue una dirección retrógrada, moviéndose en sentido opuesto al de los planetas, mientras se mantiene casi perfectamente alineado con el plano de nuestro sistema solar. Esta alineación es estadísticamente improbable para un visitante interestelar casual. El plano eclíptico del sistema solar representa solo una pequeña fracción de los posibles ángulos de aproximación que un objeto interestelar podría adoptar. La probabilidad de que un cuerpo al azar se alineara tan precisamente con él es menor a un porcentaje minúsculo. Investigadores como Avi Loeb han señalado que esta trayectoria sería ideal para una aproximación controlada al sistema solar. Un objeto siguiendo este camino podría utilizar la gravedad solar y la presión de radiación para desacelerar de manera eficiente, permitiendo potencialmente una captura orbital temporal, o al menos un periodo prolongado de observación dentro del sistema solar interior. La naturaleza retrógrada de la órbita añade una capa adicional de importancia. Aunque el movimiento retrógrado podría parecer contradictorio para una aproximación eficiente, ofrece ciertas ventajas estratégicas. Los objetos en órbitas retrógradas experimentan efectos gravitacionales más pronunciados durante las aproximaciones cercanas, permitiendo correcciones de rumbo significativas con un gasto mínimo de energía. Además,
se aproximan a sistemas planetarios desde direcciones menos saturadas de escombros, reduciendo el riesgo de colisiones con asteroides, cometas u otros peligros naturales. El momento de la llegada de 3I Atlas plantea interrogantes fascinantes sobre su procedencia y propósito. La trayectoria actual del objeto indica que ha estado viajando por el espacio interestelar durante millones, posiblemente decenas de millones de años, dependiendo de su punto de origen. Esta línea temporal sitúa su partida de su sistema natal en una era en la que la Tierra desarrollaba vida multicelular compleja, pero aún distante de cualquier forma de civilización tecnológica. Sin embargo, el objeto aparece justo cuando la humanidad ha alcanzado la capacidad de detectar y estudiar a estos visitantes con detalle. Este sincronismo podría ser casual, pero encaja de manera notable con un escenario en el que 3I Atlas fue enviado en respuesta a señales o información emitidas desde nuestro sistema solar en un pasado relativamente reciente, quizá incluso en respuesta a la misión de reconocimiento de Oumuamua. La mecánica de tales escenarios no es tan inverosímil como podría parecer a primera vista. Si una civilización avanzada hubiera desplegado estaciones de vigilancia o sondas automatizadas a lo largo de nuestro vecindario galáctico, podrían detectar señales de actividad tecnológica en sistemas estelares cercanos y enviar misiones de respuesta con tiempos de viaje medidos en miles, en lugar de millones, de años. La plausibilidad de esta hipótesis aumenta al considerar que la trayectoria de 3I Atlas sugiere una desaceleración durante su aproximación al sistema solar. Los cuerpos expulsados, naturalmente, desde otros sistemas, suelen mantener velocidades relativamente constantes durante su tránsito interestelar, moduladas solo por interacciones gravitacionales con estrellas intermedias. En cambio, 3I Atlas parece haber reducido. El sistema de alerta de objetos cercanos a la Tierra estaba diseñado para un fin específico: localizar cuerpos que pudieran representar una amenaza para nuestro planeta, idealmente con tiempo suficiente para actuar. Esa noche, sin embargo, Atlas encontró algo mucho más extraordinario que un simple asteroide potencialmente peligroso. El objeto apareció como una tenue mancha frente al campo de estrellas, desplazándose con señales que indicaban que pertenecía a nuestro sistema solar y no era una galaxia distante ni un fondo estelar. Los cálculos iniciales revelaron algo sin precedentes. No se trataba de un objeto cercano a la Tierra, sino que se movía en una órbita hiperbólica con una excentricidad de aproximadamente 6,2, viajando demasiado rápido como para estar sujeto únicamente a la gravedad de nuestro Sol. Se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado, y con mucho, el más grande. A pocas horas de su descubrimiento, observatorios de todo el hemisferio sur comenzaron a rastrear el objeto, designado 3I Atlas, en honor a su lugar de hallazgo. Conforme llegaban más datos, los astrónomos se dieron cuenta de que habían estado observando a este visitante cósmico durante mucho más tiempo de lo inicialmente estimado. El fenómeno conocido como y algo mucho más grande se aproxima. Cuarta parte. La llegada del coloso 3I Atlas fue detectado el 1 de julio de 2025 a las 3:42 de la mañana, hora local. La instalación del telescopio Atlas EPLO en Río Herardo, Chile, realizaba su estudio automatizado del cielo austral cuando sus algoritmos identificaron algo fuera de lo común. El sistema de alerta de objetos cercanos a la Tierra estaba diseñado para un fin específico: localizar cuerpos que pudieran representar una amenaza para nuestro planeta, idealmente
con tiempo suficiente para actuar. Esa noche, sin embargo, Atlas encontró algo mucho más extraordinario que un simple asteroide potencialmente peligroso. El objeto apareció como una tenue mancha frente al campo de estrellas, desplazándose con señales que indicaban que pertenecía a nuestro sistema solar